El siguiente tema de este podcast viene a ser lo que es formación de la República del Ecuador. En primer tema tenemos época aborigen. ¿De dónde venimos? Hace 14.000 años el hombre llegó al continente americano cruzando el estrecho de Bering con el fin de buscar mejores condiciones de vida. En el transcurso de su recorrido por el continente americano pudieron descubrir y hacer grandes civilizaciones. Sin embargo, hay dos pueblos que han impregnado los rasgos culturales de los ecuatorianos, que estos vienen siendo los incas y los españoles. ¿Quiénes influyeron a la cultura? La cultura es toda la manifestación humana que se visualiza en las palabras, cuentos, leyendas, construcciones materiales, saberes, expresiones artísticas y todo lo que lo identifique. Fueron influenciados por los pueblos ancestrales que vivían antes de la llegada de los incas. Con la llegada de los españoles y su conquista, nuestros antepasados adquirieron su voluntad y sometimiento de rasgos culturales para el arte de la música, religión, cultivo de plantas exóticas y crianza de animales exóticos, etc. Como síntesis, también los rasgos culturales que heredan los ecuatorianos provienen de 4 fuentes: la influencia de los pueblos ancestrales que vivieron en el territorio ecuatoriano, la influencia del imperio inca y la influencia de los españoles. ¿A qué se dedicaban los primeros pobladores del Ecuador? Es la pregunta que todos nos hacemos aquí también. Los primeros pobladores del Ecuador se dedicaban a lo principal, a lo que es cazar y recolectar alimentos. Eran nómadas porque andaban de un lugar a otro buscando alimentos. En Ecuador se encuentra cronológicamente entre 12.000 años antes de Cristo y al 39.000 años antes de Cristo en las culturas Las Vegas, Santa Elena, etc. Se le conoce como la época de los cazadores y recolectores. A partir del 3.900 antes de Cristo, estos primeros pobladores se convirtieron en pueblos sedentarios, porque empezaron a domesticar cientos de plantas y dedicarse a la agricultura de manera incipiente, dando origen a las primeras sociedades agrícolas. Para el año 500 antes de Cristo o al 15.000 después de Cristo, estos pueblos ancestrales ya tenían una elevada técnica de agricultura y pesca y elaboración de instrumentos cerámicos que eran intercambiados con otros pueblos existentes en todo el Ecuador. De estos pueblos que dieron origen a las sociedades supracomunales resaltan los siguientes pueblos que vienen a ser costa, sierra. En la costa podemos encontrar lo que son manteños, huancavilcas, cayapas, barbacoas, lampumas y tumbecimos. En la sierra podemos encontrar también a los sindahuas, quilajingas, otavalos, patquires, pastos, caranquis, cayambis, entre otras civilizaciones y pueblos de la sierra. Bueno, en este fragmento hablaremos sobre la época colonial. La época colonial detalla que en el año del 1492 fue considerado un año vital para América, España y en sí el desarrollo de la humanidad a partir de la llegada de Cristóbal Colón. La época colonial tuvo una duración aproximadamente de 3 siglos en los cuales se llevaron a cabo transformaciones significativas para las colonias. Los territorios y naciones indígenas llegaron a ser incorporadas como parte del territorio controlado por el monárquico español. Este hecho se transformó en un proceso histórico extenso y caracterizado por un profundo mercantilismo, el cual se constituyó la monarquía española a partir del documento emitido por el Papa Pablo III en el año de 1537. Los indígenas fueron declarados hombres, con todos sus efectos y capacidades que ostentaba un cristiano. La sociedad colonial estaba dividida en varias clases sociales,
Estas son españoles, quienes ocupaban los cargos políticos, los criollos, estos eran los encomenderos, los mestizos, mulatos y zambos. Este sector de la población realizaba trabajos como peones. Los indígenas fueron encomendados a los españoles y criollos abajo la categoría de resguardo. Les enviaban hacia las mitas y haciendas. Los negros eran los esclavos que trabajaban en las minas y en las plantaciones. La economía de la época, de la etapa colonial, se puede decir que estuvo determinada por prácticas de tipo mercantilista, donde se trajo en aras a fortalecer la riqueza nacional para alimentar a la metrópolis española. De esto se alcanzó importantes acumulaciones de oro y otros metales preciosos, razón por la cual la actividad minera se transformó en la principal actividad económica. El principal metal sujeto a la explotación fue el oro. El producto más importante en cuanto a la actividad exportadora y a extracción del oro se ejecutó con la mano de obra indígena basado en el sistema de las encomiendas. La cultura colonial llegó a relacionar con las obras literarias, expresiones artísticas, ritos, costumbres y fiestas. En esta etapa fueron escritas varias crónicas identificadas como relatos que tenían por finalidad dejar constancia de hechos y acontecimientos. La educación estuvo a cargo del clero, quienes tenían el monopolio de la educación y se reservaban el conocimiento. Es por ello que vemos en las primeras grandes universidades en Latinoamérica fueron fundadas por órdenes religiosas provenientes de Europa. La educación era un lujo y era muy difícil acceso. Uno de los transportes más importantes del Ecuador, a su vez, uno de los que causó tanta controversia, es el ferrocarril, y así llega al Ecuador. Este medio de transporte fue la obra de dos presidentes de distintas ideologías políticas, pero con una misma ambición, unir al país. El doctor Gabriel García Moreno fue quien dio el inicio del ferrocarril, y el general Eloy Alfaro Delgado fue quien lo concluyó. La primera locomotora rodó el 18 de julio de 1873 desde la estación de Yaguachi. Al año siguiente, el 1 de mayo, empezó a funcionar el primer servicio regular entre Yaguachi y Milagro, ambas poblaciones de la provincia de Guayas. Después de años de pocos avances de la construcción, cuando el general Eloy Alfaro llegó a la presidencia, se aceleró la construcción en 1895. El ferrocarril del Ecuador es un símbolo de unidad nacional, de desarrollo del país. Permitió el intercambio de costumbres y de tradiciones entre regiones que no se imaginaban antes. Además, se unificó lugares que jamás se pensaron. El presidente de Ecuador fue el militar venezolano Juan José Flores. Ya en 1817, a la temprana edad de 16 años, era parte del ejército patriota de Simón Bolívar, quien lo llamó el gran genial de sus soldados, después de Antonio José de Sucre. Simón Bolívar, conocido como Libertador de América, fue un militar y político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Un año después de vencer en la batalla de Yaguachi, en 1821, el Ejército Libertador llegó a Pichincha. El 24 de mayo se conmemoran 200 años de la crucial batalla que liberó Quito del dominio colonial español y en su posterior unión a la República de la Gran Colombia, liberando por Simón Bolívar. El sueño de Simón Bolívar de liberar a América tuvo uno de sus más grandes logros el 24 de mayo de 1822, con la batalla de Pichincha, cuando el ejército patriota al mando del venezolano Antonio José de Sucre
dio la libertad a Ecuador? Buen punto, compañero. Hoy en la actualidad estamos gobernados por el presidente Guillermo Lasso, donde no tenemos una buena administración del Estado, ya que por lo dicho, hay miles de ecuatorianos que han migrado hacia los Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida. Cerca de 5 millones de ecuatorianos aún viven en la pobreza y pobreza extrema. Los servicios médicos deben mejorarse y dar cobertura en todo territorio nacional, con una buena atención suficiente de los especialistas y medicina gratuita. En el tema de la seguridad, el gobierno debe promover la reforma inmediata de leyes más severas para sicarios, vacunadores, delincuentes, peligros fiscales y jueces corruptos. Tras el análisis sobre la formación de la República de Ecuador, podemos decir que el país ha pasado por muchas situaciones políticas desde su nacimiento hasta la actualidad, ya que desde la conquista española estaban sumergidos a varias situaciones en el país.